Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la maestra Mónica Lorena Carrillo Cota. Vamos a ver la materia de Administración General. Particularmente, hoy veremos el tema de la evolución del pensamiento administrativo. A través del tiempo, podemos observar que la administración ha existido desde que el hombre comenzó a vivir en comunidades. Se les asignaba una labor a cada miembro. Unos cazaban, otros cosechaban, otros cuidaban a los niños, otros ordenaban a cada uno lo que tenía que hacer. Y así se fue formando una organización que ayudó al desarrollo del hombre en sociedad. Dejaron de agruparse en comunidades aisladas y empezaron a formar grandes urbes. Y esto trajo consigo la aparición del Estado y una determinada estratificación económica y social, así como el uso de la escritura, de cual ya habíamos hablado. Con ella se asiste a una separación entre la producción primitiva de alimentos y las técnicas especializadas. Aparecen las grandes organizaciones de los templos y los palacios que diferencian sustancialmente las ciudades de las aldeas. Los sumerios dieron indicios de la administración. Vámonos ahora hacia el antiguo Egipto. El pilar principal sobre el que descansaba la sociedad en el antiguo Egipto era el faraón, supuesto descendiente de los dioses, el cual debía gobernar según la ley de Mata, que esto significa la justicia o la verdad. De hecho, no existen registros de castigos corporales o pena de muerte hacia alguien que cometía una infracción hacia la ley. El visir, ya desde el antiguo imperio, era quien presidía la administración del Estado, era el consejero real. Se trataba del hombre de confianza del rey, que solía pertenecer a la familia real. Su misión era dirigir el gobierno, la administración y la justicia. Practicaban inventarios, llevaban diarios de venta de impuestos, desarrollaron una elaborada burocracia para la agricultura y la construcción a gran escala. Recordemos las construcciones magníficas de los antiguos egipcios, las pirámides. Imagínense cómo tenían que organizar a miles de trabajadores para mover una piedra hacia determinado lugar. Utilizaron el concepto de empleados de tiempo completo, administración, y utilizaban proyecciones y planeación para la elaboración de sus monumentos. Ahora continuamos viajando en el tiempo y nos vamos hacia los hebreos al 4000 a.C. Ellos aplicaron el principio de la excepción y la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. Fueron los primeros en utilizar el salario por labores. En cuanto a su organización política, se dividían en 12 tribus sin confirmar un solo estado. Ahora seguimos viajando hacia la administración en Babilonia. Ya estamos alrededor del 1700 a.C. Los babilónicos reforzaron las leyes para la conducción de sus negocios, incluyendo estándares, salarios y obligaciones hacia los contratistas. La ley y la justicia eran conceptos fundamentales en la vida babilónica. Los logros culturales de Babilonia dejaron una profunda impresión en el mundo antiguo, y particularmente entre los hebreos y griegos. Los babilónicos nos dejaron una gran herencia, lo que se conoce como el Código de Hammurabi, que es el código más antiguo que haya llegado completo a nuestras manos. Es uno de los ordenamientos jurídicos más antiguos y valiosos que se conocen. Es el primer conjunto de leyes de la historia. Aquí se enumeran las leyes que has recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. Seguimos viajando en el tiempo y ahora nos vamos a ir un poco más lejos. Nos vamos hacia el año 500 a.C. a la antigua China. Aquí destacó el pensamiento del gran filósofo Confucio, cuyas ideas formaron la base del gobierno. Establecieron la conocida Constitución Chao y sentó las primeras bases para un buen gobierno. Seguimos viajando en el tiempo y ahora nos vamos con la administración y los romanos. Ya estamos en más o menos 200 años antes de Cristo. Recordemos que los romanos fueron un gran pueblo conquistador. Conquistaron casi todo el mundo conocido en esa época. Eran grandes guerreros. Por lo tanto, también fueron grandes constructores de carreteras. Tienen una organización perfecta. Su sistema de política y gobierno y su administración pública fueron los primeros en utilizar dichos conceptos. Dividían su gobierno en monarquías, aristocracias y en sistemas tributarios. Ellos emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. Cada quien sabía lo que tenía que hacer y qué puesto desempeñaba dentro de la sociedad. Ahora nos vamos a viajar un poquito más en el tiempo y nos vamos a la Iglesia Católica y su administración durante la Edad Media. Recordemos que la Iglesia Católica en esa época
era la que tenía el control de la política y la sociedad. Era la que se encargaba de todos los asuntos, no solamente los eclesiásticos, sino también de todos los problemas sociales. Tenían un control estratégico y políticas centralizadas. El estudio de su organización le interesaba a quien se inicia en las disciplinas administrativas. Independientemente de cualquiera que sea tu credo, el estudio de la organización de la Iglesia Católica le interesa a cualquiera que se inicie en las disciplinas administrativas, ya que tiene características muy particulares, inclusive acerca del patrón clásico. Tienen una administración casi perfecta. Seguimos viajando en el tiempo, recordemos que estamos en la Edad Media y nos vamos al 1300 después de Cristo y estamos en Venecia. Recordemos que la economía del mundo se basaba en quién tenía más barcos. Los antiguos navegantes eran los encargados de traer el comercio a todas partes, así que los venecianos establecieron un marco legal para el comercio y los negocios. Nos vamos entonces a la administración en la Edad Media con otro sistema conocido como el feudalismo. Recordemos que el feudalismo se dividía a la tierra en feudos y los dueños o señores de esos terrenos entregaban a sus vasallos para que trabajaran las tierras a cambio de la protección que ellos les brindaban. Los reyes no crean que eran los que tenían el control, sino los señores feudales, que a su vez tenían que regresarle los impuestos a los soberanos. Él vivía en un castillo, administraba la justicia, dirigía la policía, recaudaba impuestos y acuñaba las monedas, a cambio de protección a sus vasallos. Vamos a darnos cuenta que la administración ha tenido mucha influencia en cualquier ámbito. Uno de ellos es la administración en la milicia. La organización militar ha influido en el desarrollo de las teorías administrativas. La organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, que es fundamental para la dirección, es el núcleo central de todas las organizaciones militares de aquellas épocas. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando, de acuerdo con el grado de autoridad y la responsabilidad correspondiente, es un elemento característico de la organización militar, utilizado también en otras organizaciones. Con el pasar del tiempo, la ampliación gradual de la escala de mando también trajo una correspondiente ampliación del grado de autoridad delegada. A medida que el volumen de operaciones militares aumentaba, crecía también la necesidad de delegar autoridad a los niveles más bajos dentro de la organización militar. El concepto de la jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra, pues existió siempre la necesidad de un estado mayor para el ejército. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección. Todo soldado sabe perfectamente lo que se espera de él y todo lo que él debe hacer. Ahora seguimos viajando en el tiempo y nos vamos a la época de la Revolución Industrial. Esta época se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Todo esto propició el inicio de la administración debido a todos estos cambios en los sistemas de producción. La empresa requirió de la administración para hacer normas para regir el trabajo, formas de comportamiento y una necesidad de coordinación permanente. Aparece entonces la necesidad de estudiar la productividad humana, la investigación administrativa, los conceptos de administración, todas sus funciones, enfoques de procesos, cómo aplicarlos mejor en la empresa, cómo hacer que el personal fuera más productivo. Así podemos mencionar muchísimos aspectos de aquellos días que ayudaron a que la administración se desarrollara y las necesidades que fue adquiriendo las empresas para su mejor planeación, organización, ejecución y control. Fundamentos básicos en la definición de la administración. Ahora vamos a ver algunos de los autores más importantes que ayudaron a este proceso de transformación en cuanto al pensamiento administrativo. El primero que vamos a ver es Adam Smith. Él contribuyó a la doctrina de la economía clásica. En su libro La riqueza de las naciones, incluía un brillante argumento sobre las ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad podían obtener de la división de trabajo. Concluyó que la productividad aumenta debido a la división del trabajo,
porque se incrementa la habilidad y la destreza de cada trabajador, ahorra el tiempo, que como sabemos, el tiempo es dinero. Seguimos entonces con otro autor, Daniel McCallum. Él introdujo lo que conocemos como la organización jerárquica y las prácticas comerciales modernas. Consideró el cuadro organizativo como una estructura de comunicaciones y responsabilidades. Introdujo la noción de cadena de mando en cualquier empresa, donde cada empleado debía responderle solamente a un jefe, y estableció que los jefes tienen la facultad de contratar y despedir. De aquí seguimos con Frederick Taylor. A él se reconoce como el padre de la administración científica. Él fundamentó su filosofía en 4 principios básicos: planeación, organización, ejecución y control. Y como todos sabemos, esta es la definición de la administración. Seguimos con el señor Henry Metcalfe. Él se planeaba una reforma en el sistema de remuneración vigente de esa época. En esa época las leyes para fijación de costos y precios no estaban muy establecidas, así que para evitar el problema de coordinación y de costos, él vio la solución en un sistema de registros escritos. En esa época la gente se aprendía los procesos de memoria, no había nada regulado, y así mejoró el control de costos. Se enumeraban las órdenes de fabricación y cada orden se acompañaba del material para su elaboración. Y así obtuvo información completa acerca de todos los costos de operaciones y cómo controlar el trabajo y los materiales. Seguimos entonces con el señor Henry Gantt. Fue el iniciador de las gráficas para calendarizar la producción. Se basó básicamente en el método F de la ruta crítica, inventado por DuPont, y la técnica para revisión y evaluación de programas. Y todo esto fue desarrollado por la Armada de los Estados Unidos. Seguimos con los esposos Frank y Lillian Gilbreth. Ellos fueron los primeros en utilizar películas de movimiento para estudiar movimientos corporales y manuales. Terminaron reduciéndolo a 17 movimientos básicos que ellos llamaron los Terblics, que es el apellido de ellos escrito de derecha a izquierda. Frank Gilbreth era ingeniero y Lillian, su esposa, era psicóloga, madre y padre de 12. En ello se basó la película Más barato por docena. Imagínense controlar un caos de 12 hijos, padre y madre en las mañanas, sin televisión, sin energía eléctrica. Definitivamente tuvieron que establecer procesos de organización perfecto para poder organizar a su familia. Seguimos entonces con el señor Henry Fayol. Es recordado como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración. Se interesaba por las funciones de la organización. Insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad que se podía enseñar, una vez que se entendieran sus principios fundamentales. Aquí ya se comenzaba a vislumbrar el estudio de la administración en las universidades. Seguimos con el señor Max Weber. Él desarrolló la teoría de la administración de burocracias, que subrayaba la necesidad de una jerarquía bien definida en términos estrictos y rígidos, por reglamentos y líneas de autoridad definidos con claridad. Seguimos con una gran mujer, Mary Parker Follett. Ella incluyó explícitamente en su teoría en torno a la organización que ningún ser humano podía sentirse completo a no ser que formara parte de un grupo, y que los humanos crecían gracias a sus relaciones con otros miembros de la organización. Continuamos ahora con el señor Elton Mayo. Él es conocido por los llamados estudios de Hawthorne. En un intento por investigar la relación entre la iluminación en el centro de trabajo y la productividad de los obreros, se dieron cuenta que los empleados tendrían más efectividad si la gerencia se preocupaba por su bienestar y si los supervisores les prestaban más atención. En esa época esto causó una gran revolución. En esa época pensaban los dueños de las empresas que esto les iba a generar a ellos más gastos, cuando en la realidad ahora sabemos que un empleado feliz es un empleado más productivo. En esa época, la forma de pensar de los dueños de las empresas era completamente distinta. Ahora sabemos que un empleado feliz es más productivo. Seguimos entonces con el señor Abraham Maslow y su teoría de la pirámide de las necesidades. Él sostenía que las necesidades de los niveles más bajos deben de quedar satisfechas antes de las necesidades de los niveles más altos. Seguimos con Douglas MacGregor y su teoría X y Y sobre las personas y su posición en el trabajo.
La teoría X nos dice que hay que presionar a los empleados para que cumplan con sus obligaciones. La teoría Y nos dice que a las personas les gusta trabajar y ven el trabajo como una oportunidad para desarrollar todos sus talentos creativos. Así concluimos con algunos de los autores que ayudaron al desarrollo del pensamiento de la administración y un viaje por el tiempo. Gracias. Historia de las escuelas de la administración. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales. Luego, con el descubrimiento de la agricultura, se da paso a la creación de las pequeñas comunidades. Si pudiéramos repasar toda la historia de la humanidad, encontraríamos que los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales. Por ejemplo, los ejércitos griegos y romanos, la Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, entre otras. También las personas han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes, mucho antes de que el término administración hubiera aparecido y mucho menos definido. Llegando a una concepción más completa, podemos decir que la administración es el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajan en grupos, en donde alcanzan con eficiencia metas seleccionadas, realizando funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Ahora bien, repasemos juntos la evolución de las diferentes corrientes teóricas o escuelas que fueron atravesando nuestra historia, dejando cada una de ellas conceptos fundamentales en el campo de la administración. A comienzos del siglo XX, el norteamericano Frederick Taylor desarrolló una teoría orientada al aumento de la eficiencia de las organizaciones, centrándose en la división del trabajo del obrero, los métodos de trabajo, el estudio de los movimientos y tiempos necesarios para después establecer estándares de rendimiento. Este estudio permite la especialización de los obreros, la reagrupación de las tareas y su secuenciación, conformando la organización racional del trabajo. Esta escuela concibe al hombre como economicus, es decir, que su principal motivación es el salario, dejando de lado aspectos importantes como su salud, su ser social, reduciendo a este al apéndice mismo de una máquina. La escuela clásica, desarrollada por los franceses, en particular por Henri Fayol, a mediados de la segunda década del siglo XX, se centra en el estudio de la estructura de la organización y sus interrelaciones. Aquí, la organización se estudia desde la dirección a la ejecución y del todo a las partes. Para Fayol, la administración identifica una serie de principios flexibles: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, subordinación de los intereses individuales a los generales, retribución justa del trabajo, línea jerárquica bien definida, estabilidad del personal, espíritu de equipo. Uno de los problemas principales que presenta este modelo es que la organización se estudia como un sistema cerrado, como si no fuera afectada por el contexto. Se fijan las unidades de estructura y sus interrelaciones.
se visualizan con el comportamiento esperable, similar al comportamiento de una máquina. Esto lleva a profundizar el estudio de una parte de la organización y de su estructura vacía, dejando de lado los componentes sociales y psicológicos involucrados en todo grupo humano. Sin embargo, es esta antigua forma de organización la que más se ha difundido porque permite ver fácilmente quiénes hacen qué, quién manda a quién y qué debe hacer cada uno. Los cambios que se producen después de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente después de la crisis de 1930 abarcan las dimensiones políticas, económicas y sociales e influyen en las organizaciones. Se presentan en este periodo mayores demandas de participación, ya que se evidencia un amplio proceso de democratización. Esto se concreta en creación de sindicatos, regulación de las relaciones laborales por el Estado, legislación laboral, jornadas laborales, el trabajo insalubre, el seguro social y las indemnizaciones, tendiendo a limitar el abuso del poder. Su más conocido exponente fue Alton Mayo, quien entre 1927 y 1932 llevó adelante investigaciones con más de 20.000 empleados, conocidos como los estudios Hawthorne. Estos estudios se centran en el trabajador, en el entorno del trabajo y en las relaciones entre cada una de las personas y sus compañeros. En una segunda etapa, los trabajos sobre el factor humano incluyen estudios de personalidad, factor emocional y su incidencia en la productividad, del liderazgo, de la motivación, de la conformación y el trabajo en grupos y de los grupos informales en la organización. A diferencia del Homo economicus que plantea la escuela científica, en esta escuela se demuestra que este enfoque no es suficiente para comprender el fenómeno de la relación que ésta involucra, ya que a pesar de tener muy buenos salarios, estos no eran suficientes para evitar conflictos en las instituciones, conflictos muchas veces generados por la falta de motivación y el desinterés por la tarea. La escuela neoclásica toma los principios del modelo de Fayol y los actualiza, teniendo en cuenta el contexto de la segunda mitad del siglo XX y los nuevos modelos empresariales, caracterizados por su mayor dimensión y pluralidad de asentamientos. El representante más conocido de esta escuela es Peter Drucker. Otros dos pensadores prestigiosos son Harold Kuhn y Cyril O'Donnell. Los autores neoclásicos entienden que la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo común. En este sentido, la administración puede ser concebida como la función de coordinar las actividades grupales de manera que éstas alcancen un objetivo preestablecido. Búsqueda de resultados concretos. Se retoma la importancia que tienen en la organización la estructura lineal y funcional, la línea y la asesoría staff, las relaciones de autoridad-responsabilidad, la departamentalización y la definición de roles y funciones. Aplicación de los principios generales de la administración. Distintos autores han identificado los principios generales que orientan las tareas del administrador, relacionadas con cómo planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización.
La escuela sistémica, que nace en la década del 40 y se desarrolla entre las décadas de los 50 hacia los 80, nos presenta un modo de análisis de las instituciones y sus actividades que no solo es integral, sino también interdisciplinario. Su influencia en la administración se funda en el desempeño de un sistema. Este depende del sistema mayor que lo contiene, macrosistema, y del cual forma parte. El análisis que se realiza nace del estudio del todo y no de las partes sueltas. Las múltiples causas de un efecto. Esto es, que un efecto puede deberse no solo a una causa, sino a la combinación de varias. El sistema presenta características propias que pueden estar ausentes en sus partes constitutivas. A partir de esta concepción, los sistemas pasan a visualizarse como entidades globales y funcionales que buscan objetivos y finalidades. Este planteo trae consigo un nuevo concepto por definir, íntimamente ligado con él, la sinergia. Concluyendo este repaso, podemos observar que el hombre se ha organizado de forma eficiente, tomando varios ejes de estudio según la época y el contexto influyente. Las técnicas descubiertas e inventadas son utilizadas en la actualidad de una manera flexible, determinando así un modelo de mejora continua en los diferentes procesos administrativos que tienen como fin último la eficacia en las metas organizacionales y personales. Sin olvidarnos del macroambiente, que se constituye como un sistema abierto y que interacciona con cada uno de los subsistemas organizacionales. Estos, en ocasiones, son agentes de entropía y otras veces buscan el equilibrio como agentes de homeostasia. Este macroambiente es nuestro planeta Tierra. El desafío de nuestra generación y las venideras será entonces trabajar en términos de eficiencia y eficacia en el cuidado del mismo, ya que sin lugar a dudas se trata nada más ni nada menos que de nuestro hogar, la más importante de todas las organizaciones.